Estimados amigos televidentes, ya nos acompaña en estos momentos Gustavo Ix, consultor político, experto en comunicación de gobierno y campañas electorales, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. En efecto, Gustavo, el gobierno nacional ha asumido o ha heredado varias crisis que en estos momentos está atravesando el país, entre ellas la económica, la de inseguridad, y ahora se suma la crisis energética. Esta última, ¿cuánta credibilidad y reputación está afectando precisamente al entorno del presidente de la República? ¿Lo está debilitando o lo ha debilitado? Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia de Oromar. Sí, efectivamente, al menos según las últimas estadísticas que se han levantado y que se están levantando, yo estoy considerando algunas de las que llegan a mi despacho. Evidentemente hay una afectación que es creciente, es decir, no ha llegado a un techo. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es un escenario y es un contexto sumamente difícil de manejar en virtud de que el gobierno ha heredado efectivamente, como usted señala, algunos problemas muy serios en materia económica, en materia de seguridad, en materia de la negligencia con la que se han manejado desde hace algunos años los sectores estratégicos del país, la migración, el desempleo, y él ha tratado en estos meses, en este gobierno transitorio, de contener o de limitar o de enfrentar de alguna manera estos problemas. El tema es que, claro, el deterioro de la imagen o la imagen cuando se manifiesta de una manera positiva en la percepción de los ciudadanos no es una constante. En una situación de un país que vive en crisis y cada vez más hondas, estos números, esta data estadística sobre la credibilidad en virtud de lo que haga en materia de comunicación y de las decisiones que tome por parte del Ejecutivo. También incide mucho la muy baja calificación y credibilidad de la gran mayoría de sus voceros. Son muy malos para comunicar. O sea, de hecho, en sus inicios del gobierno, el presidente mismo era muy mal comunicador, y por eso la preferencia siempre es contactar con la ciudadanía, con los medios de comunicación a partir de las redes sociales, porque es un régimen que no sabe manejar una narrativa adecuada y siempre entra en contradicción con las estadísticas. Entonces ahí me permite preguntarle, Gustavo, ¿y qué es lo que mayormente le ha afectado entonces? ¿La misma crisis como crisis o el manejo de la crisis o no encarar bien este manejo comunicacional, como usted lo menciona? ¿Qué es lo que mayormente le ha afectado entre estas dos cosas? Las tres cosas que usted señala, Pedro, porque como le digo, hay momentos, por ejemplo, si tenemos los decretos 110 y 111 con los cuales decretó el conflicto armado interno en el Ecuador. Eso le generó un crecimiento de la imagen y del apoyo a un presidente recién electo, que volvió en una semana el 80%. Eso la ciudadanía esperaba en función de la publicidad, y eso tiene que ver con una muy mala estrategia de comunicación del presidente, es decir, de ofrecer más de lo que puede cumplir a través de una campaña de publicidad que es muy onerosa, muy costosa para todos los ecuatorianos, porque se fundamenta en recursos que son recursos públicos, no son recursos del gobierno ni del presidente, cuando bien podrían haberse utilizado en otros temas. Luego esa consulta popular que resultó inoficiosa, porque en materia de seguridad lo que hemos visto es que la delincuencia sigue vigente y siguen los problemas que genera. El presidente dice las cosas han estado más mal de lo que nos habíamos imaginado. Eso es una cosa que muchos mandatarios se están acostumbrando a decir, que la mesa no ha estado servida, que han heredado la crisis. Esos pretextos, esas justificaciones, la gente ya no cree, porque para algo se candidatizan. Si se candidatizan es porque sabe cuál es la situación del país a la que van a enfrentarse. Entonces son una serie de crisis en distintos
en distintos aspectos que van sumando, y cuando el Ejecutivo desde la comunicación genera una campaña publicitaria tan fuerte como la que está generando y que está anclada desde el año anterior a su necesidad de ser reelecto, eventualmente esa proyección positiva de credibilidad aumenta. Cuando la realidad supera la publicidad, eso baja. Ahora, Gustavo, esto ha sido dramático, Pedro. Eso ha sido dramático. Conversaba justamente con un amigo consultor político y me decía que este gobierno no asumió este periodo como un periodo de transición, sino que adquirió todos los compromisos como un periodo normal. Es decir, realizar gestiones, resolver los problemas que son grandes, que son complejos en tan corto tiempo. Esto tendría un costo político por no asumirlo como un periodo de transición, sino que más bien como asumir compromisos grandes y exagerados que probablemente no los va ni es difícil de cumplirlos. Y es difícil de cumplirlos. No estoy muy de acuerdo con esa opinión muy respetable del colega consultor, porque, a ver, ¿de qué es lo que no ha hablado el presidente y no han hablado los políticos en los últimos 8 años, por ejemplo, o 10 años, ¿sí? No han hablado de la crisis de los sectores energéticos del país. Resultado, no ha habido inversión en esos sectores para mantenimiento de lo que tiene que ver con telecomunicaciones, lo que tiene que ver con extracción minera, lo que tiene que ver con la crisis energética. La energía es parte de los sectores estratégicos para salir de esa matriz productiva que tenemos y económica que tenemos y que está anclada, esclavizada a la producción petrolera, a los precios del petróleo que nosotros no podemos manejar, y tenemos lo que tenemos. Tenemos 21 centrales termoeléctricas, Pedro, en este país, y en este gobierno no se hizo, al igual que en los gobiernos anteriores, el mantenimiento adecuado de esas 21 centrales termoeléctricas. Con lo que se gastó en la consulta popular, esta inoficiosa, y en otros temas que no han abonado para mejorar la situación del país, lo que tenemos y lo que estamos enfrentando es una crisis de energía eléctrica, no una crisis de agua, como dijo el ministro de Gobierno de una manera tan graciosa. Esto no es una crisis de agua, porque además tenemos centrales hidroeléctricas que se han convertido en un gran negocio desde hace décadas para ciertos empresarios, para ciertos lobistas, porque esto ha sido denunciado profusamente por varias personas, por varios expertos. Le costó la vida a uno de ellos que fue candidato presidencial, con pruebas en mano, en las cuales identificaba que sectores, que grupos privados y público y del sector público estaban enlazados, estaban conchavados, como se dice aquí en el Ecuador muy coloquialmente, para que estas crisis en materia energética siempre tengan las mismas respuestas: generación extra de electricidad comprada de manera muy onerosa a otros países, barcazas, compra de gas que evidentemente beneficia a ciertos sectores y no a otros. Claro, pero en todo caso también hay que revisar que la solución de este problema parcial o total implica recursos, inversiones, tiempo y otras complejidades que están implícitas alrededor de esta grave problemática. Pero, ¿cuál es la percepción del imaginario? ¿Responsabilizan en la totalidad de esta crisis energética al actual gobierno o es una responsabilidad compartida entre los últimos gobiernos que han estado al frente del país? Es una responsabilidad compartida, Pedro, porque hay un porcentaje, la culpa de todo lo que está ocurriendo en este país, en Moreno. Luego otro porcentaje muy fuerte cree que la culpa es de Rafael Correa, otro porcentaje también muy importante que señala que la culpa es de Guillermo Lasso, y finalmente el otro porcentaje que está en las estadísticas es que la culpa es del actual régimen, es decir, en el imaginario ¿Y en qué mayor social, o menor porcentaje responsabilizan a cada uno de esos gobernantes que usted mencionó? ¿En dónde recae el peso de la mayor responsabilidad o culpa? Sí, esto hemos ido investigando desde el año anterior. Los porcentajes varían entre el 24, 26, 22%. Entre Lenín Moreno no aparecía hasta hace
2 o 3 meses, Daniel Noboa ahora ya apareció empezó con un 9%, ya ha subido al 19%. Pero tiene todavía un capital político muy importante por una sencilla razón. Un gobierno, por más crisis económica que tenga, tiene recursos. Y lo que la gente sí está consciente es de que este gobierno de transición, con los recursos que tenía, lo que ha hecho es pagar la deuda externa y no ha invertido socialmente desde el inicio. No ha cumplido sus promesas de campaña. No ha realizado el mantenimiento debido a las centrales hidroeléctricas. Mire que en el sector de la generación de electricidad, el Ministerio de Energía tenía más de 50 millones de presupuesto y según declaraciones del propio ministro en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, solamente señaló que solamente se han invertido aproximadamente $120,000. Eso es una vergüenza. Entonces la gente sabe que aparte de la crisis económica heredada y de que el narcotráfico y de que la delincuencia y esto, también ha habido un problema de ineptitud y de irresponsabilidad en el actual régimen para, entre otras cosas, sostener con recursos económicos y con toda la estructura institucional lo que sabíamos desde hace bastantes meses atrás que podía ocurrir en estos campos que acabo de señalar, ¿no? Y lo que ha hecho, dos cosas simplemente, endeudarse más con el Fondo Monetario Internacional, con inversionistas privados a través de la firma de tratados de libre comercio y no haber fortalecido el aparato productivo aquí en el Ecuador. No sabemos los ecuatorianos, no saben nuestros industriales, nuestros agricultores, nuestros emprendedores, nuestros comerciantes, no saben cuáles son los términos, los detalles de los tratados de libre comercio que impulsa y que termina firmando este régimen. El último, de hace muy pocas semanas, será unas 2 semanas, Pedro, es el firmado con Canadá para extracción minera. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Hay una reserva sobre los contenidos de lo firmado, de lo suscrito en estos dos gobiernos, de Canadá y de Ecuador, que va a durar 2 años. Esto es gravísimo porque después pasan las cosas que ya sabemos que pasan. Nos endeudamos enormemente, como ocurrió con Coca-Cola Sinclair, con los chinos, ¿no? Y nos entregan obras que no sirven, obras que luego tienen que ser auditadas por Contraloría, y con infraestructura que no funciona. En honor al tiempo, solamente quiero hacerle la última inquietud. Si se supera esta crisis energética en las próximas semanas o meses, o como tiene planificado, o como tenía planificado el gobierno, que a partir de noviembre ya toda la logística y toda la gestión que han estado realizando pueda ser parte de o cubrir esta crisis energética, ¿recuperaría la imagen que ha perdido el presidente, la reputación que de alguna manera ha decaído en este corto tiempo por esta crisis? Eso hay que ver, Pedro. Eso es una conjetura, es una hipótesis, es una posibilidad. Puede que eso se mantenga, puede que eso le genere nuevamente una mayor credibilidad. No nos olvidemos que todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha venido ocurriendo y lo que va a ocurrir está enmarcado en la campaña electoral, donde el presidente ha corrido como candidato desde noviembre del año 23 de manera implícita, contando con todos los recursos que tiene el conjunto de la institucionalidad del Estado. Es decir, es un candidato presidente en campaña permanente que invierte muchísimo dinero en publicidad política y con la estructura de las entidades que conforman el Ejecutivo genera también una atención con recursos del Estado hacia territorio, hacia los enclaves territorio. En la provincia de Manabí, y ustedes seguramente han constatado esto, están tirando la casa por la ventana. Eso quiere decir que en una campaña electoral, en lo que viene, esto va a incrementarse, es decir, el presidente va a hacer lo que pueda, lo que tenga a mano para hacer, para ser reelecto. De ahí que se genera, por ejemplo, una subida en su imagen, en su apreciación positiva de imagen, cuando el presidente dice que el gobierno, el régimen va a asumir el costo de quienes consuman hasta 180 kilovatios de energía eléctrica. Se dispara
el apoyo al presidente. Luego vienen los apagones y luego vienen los incendios en Quito y eso empieza a disminuir también de una manera más o menos interesante. Y todas estas crisis se suman justamente en estos tiempos electorales, ¿no? Como una coincidencia única. Mi querido Gustavo, usted ha sido muy amable, muy gentil. Lamentablemente tenemos inconvenientes por la misma inestabilidad de la conectividad y es parte de los racionamientos eléctricos. Más bien le agradecemos el esfuerzo que hizo Gustavo porque teníamos ya un poco anticipado que había este inconveniente. Sin embargo, pudimos conocer algunos aspectos relacionados a las crisis que está atravesando el país y de qué manera provocaría un desgaste o golpea a la imagen del candidato presidente que ya está precisamente en esta carrera política con miras a las elecciones generales de febrero de 2025. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Enseguida retornamos.